¿Podemos hablar de la mierda que tiene esta toalla? Que es con la que me quito el maquillaje. ¡Hola! Es el segundo vídeo del canal. Bienvenidos a Fricadas y Maquillajes. Me llamo Aosi y en este canal básicamente hablo de cosas que me gustan mientras me maquillo. Suscribiros, darle a like y seguirme en mis redes sociales. Las dejaré en la caja de descripción. Sí, se llama caja de descripción. No lo tenía claro en el primer vídeo. Bueno, que hoy vamos a hablar de The Untamed. Ale, tírale. Y esta review va a ser un poquito diferente a la que hice de Shang-Chi, que por cierto, si no lo habéis visto... ¿Dónde se pone? Bueno, por donde se ponga, que veáis el vídeo, coño. Va a ser un poquito diferente porque no voy a contar todo lo que pasa en la serie porque son 50 capítulos. Me podré morir. Vamos a dividirlo en 3 partes, ¿vale? La sinopsis, de qué va... Y luego vamos a hablar un poquito de los personajes principales. Que ahí habrá spoilers sobre... Obviamente, si no habéis visto la serie, pues id a verla. O sea, es gratis en YouTube y es una maravilla. Y después hablaremos un poco de... Nos meteremos un poquito en el barrizal que es la censura china. ¿Qué es The Untamed? ¿Y por qué el micro está tan cerca? Porque tengo mierda en la mesa. En fin. ¿Qué es The Untamed? The Untamed es una serie china, estrenada en 2019, que es la adaptación de un cómic que, a su vez, ese webcómic es la adaptación de una novela. La novela es... A ver cómo os lo explico. ¡Buf! Mucho folleteo en la novela, pero es que es muy explícito. Yo creo que los censores chinos, cuando les dijeron, oye, vamos a hacer una serie de esta novela, se mataron. Me acabo de levantar, ¿vale? Total, que hicieron una adaptación de la novela a un webcómic que no es tan explícito como la novela. Menos mal. Y luego hicieron la adaptación también a... Hay un anime que es... creo que se llama Dangu. Pondré la palabra aquí porque no sé pronunciarla. Y luego vino esta serie. Entonces, está protagonizada por Wang Yibo y Xiao Zhang. Pues la serie está muy bien. No es tan fiel a la novela, tengo que decir. Han cambiado muchas cositas. Lo más remarcable que han cambiado es que la novela, ya he dicho que no es que sea solo explícita en el sentido de picante. No, es que es explícita en la relación que tienen los dos protagonistas principales, de los que hablaremos a continuación, Wei Wuxian y Lan Zhang. Y hablan de cómo están enamorados, bueno, coño, que se quieren, que están hechos el uno para el otro y es maravilloso. Y se casan y... ¡Puf! ¡Qué bonito! En la serie no pueden hacerlo porque... ¡Hola! Censura china. La serie narra las aventuras de lo que es un mundo fantástico inspirado en las tradiciones chinas y las historias tradicionales de China, y sobre todo la novela en la que se basa es lo que se llama una novela de cultivadores. ¿Qué es un cultivador para gente como yo que no tenía ni puta idea de qué coño era esto? Los cultivadores son, en la mitología china... ¿Habéis visto Sobrenatural? ¿Sabéis los cazadores? Como pues John Winchester. John Winchester sería un cultivador. ¿Por qué he dicho John Winchester y no Dean Winchester? Me he ido al padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dilf. Esa frase me va a perseguir toda mi puta vida. En fin. Los cultivadores básicamente lo que se dedican es a cazar bichos tenebrosos, son aurores. Y habla de un mundo en el que hay 5 clanes o sectas. Vale, aquí... Paréntesis. Según la traducción, la traducían como clanes o sectas, pero por lo que yo he podido indagar y por la maravillosa traducción del libro que encontré, porque el libro no está en España oficialmente, sino que hay una versión en Wattpad. Sí, en Wattpad. Por lo que he leído, secta y clan no es lo mismo, o sea, no puedes utilizarlo indistintivamente, porque puedes ser parte de una secta y ser parte del clan, pero puedes ser parte del clan y no ser parte de la secta. O sea, sí. La gente de la secta también tiene unos lazos de familia. No tienen que ser relaciones de sangre, porque ahí tienen mucho el ser hermanos jurados. Es como un vínculo mucho más profundo. Total, que hay 5 clanes. Está el clan Gusulang, que es el de Lan Zhang, cuyo territorio es Receso de las Nubes, y está muy guay porque cada uno de estos clanes tiene su propio territorio, y a mí esto es algo que me gusta mucho porque ves la diferencia de caracteres entre las sectas. O sea, el clan Gusulang se dice clan Gusulang porque
es el clan Lan de Gusu, que es... Bueno, es un poco lío, pero seguidme, ¿vale? El clan Gusulan, que ellos se especializan en arte de la batalla con instrumentos musicales, lo cual es precioso, aunque los efectos especiales en la serie son un poco salchicheros. Luego también tenemos el clan Lan Linjin, que es el clan más rico, cuyo centro es la Torre Koi, y creo que sí que lo vemos en la serie, pero lo mencionan más en los libros. Y también lo que está muy chulo es que ves el carácter de las sectas por cómo van vestidos. El clan Lan Linjin siempre va vestido de dorado, con mucho dinero. En cambio el clan Lan va vestido siempre de blanco, como si fueran a un funeral. Porque en China sabéis que el blanco es el color de los funerales. Entonces son como mucho más sobrios, mucho más serios. Luego tenemos el clan Junmenyan, que es el del protagonista, Wei Wuxian. Aunque Wei Wuxian no es originalmente parte de este clan. O sea, Wei Wuxian fue adoptado por este clan. Teóricamente no es parte de ese clan. O sea, sería por adopción. Lo que hemos hablado antes de hermanos jurados. Y ellos están en el muelle de Loto, que es algo precioso. El diseño de muelle de Loto es súper bonito, y además es uno de los pocos que se siente que es todo real. O sea, esta serie, como ya hemos dicho, tiene unos efectos especiales salchicheros. Hay veces que estás viendo y dices, pero muelle de Loto no, y ellos van de morado. Lo que me hubiera gustado un poquito es que, ya sé que Wei Wuxian no es parte del clan, pero como es parte del clan adoptado, que hubiera llevado más color morado al principio y que con lo que él lleva puesto viéramos su transformación. Wei Wuxian al principio es parte del clan, luego se va, forma su propio clan, se convierte en el patriarca Jilin, como al principio lleva el morado del clan Yang, que luego pasará a llevar un color más negro y rojo, como lleva tradicionalmente. Pero entonces tendrían que haberle hecho 2 trajes y lleva como el mismo en toda la puta serie, el pobre chiquito. Este maquillaje ya está feo. Y acabamos de empezar. Total, también está el clan Chi San Wen, que estos son los malos. Ellos están en la ciudad sin noche porque, claro, tienen que tener nombre de malo la guarida, por favor. Lo que no me gusta es que van vestidos de rojo, como Wei Wuxian, y aquí vamos al... podrían haberse currado un poquito más esto, o sea, llevan y como el viaje de Wei Wuxian... No sé, creo que es raro que hayan elegido los mismos colores. A lo mejor hay algo que me estoy perdiendo, porque he visto la serie 2 veces y aún hay cosas que digo, ¡ah, coño! ¿Qué era esto? Series chinas. Las series chinas son un mundo aparte, o sea, y ahora estoy pagando una suscripción a un canal chino, porque la vida es así. Y el último clan que nos queda son los de Jinyenien. Lo he pronunciado tan mal que me da hasta vergüenza. Ellos están en lo que creo que la traducción es Reino Inmundo. Yo la vi en inglés, o sea, la vi en chino con subtítulos en inglés. Entonces ni puta idea si esa es la traducción en español. La wiki dice que sí. Clan te dan como una pinceladita de cómo se fundó y tal, y me gustaría que nos dieran más de eso. O sea, yo vería una serie sobre cómo se fundaron estas sectas. Bueno, vamos ahora a pasar a hablar de los personajes. Los personajes principales son Wei Wuxian y Lan Zhan, y estos dos chiquitos tienen todo mi corazón. O sea, lo que quieran, lo que me pidan. Por cierto, una cosita importante de los personajes. Las personas chinas, pero sobre todo antiguamente, ya hemos dicho que es una serie de época, tienen 3 nombres. El nombre de cortesía, el nombre de familia y pueden tener un apodo. En el caso de Lan Zhan, por ejemplo, su nombre de cortesía es Lan Zhan, su nombre de familia es Lan Wangji y su apodo es uno de los gemelos de Jade, junto a su hermano Lan Xishen. ¿Por qué esto es importante? Porque no llamas a alguien por su nombre de cortesía si no estáis muy unidos. Wei Wuxian inmediatamente empieza a llamar a Lan Zhan, que todos los demás lo ven como una falta de respeto, y Lan Zhan nunca le corrige. Y es una de las cosas que te hace decir, oh, se gustan. Toda la serie gira en torno a su romance y a sus aventuras. Wei Wuxian es un personaje hiper complejo. Y la forma en que la Xiaoshan lo interpreta y la forma en la que puedes ver cómo va evolucionando este personaje. Yo la verdad es que cuando empecé no me esperaba para nada el giro que toma este personaje. Al principio de la serie sí que te dicen que todo el mundo lo considera el más malvado de los cultivadores.
pero yo pensé que sería algún tipo de trampa, pero ver cómo poquito a poquito este personaje que es tan puro y que es un poquito... Bueno, se mete en algún que otro lío, pero es un buen chico al fin y al cabo, cómo tiene estas aspiraciones de hacer el bien, de luchar con su hermano, o quien él considera su hermano, que es con quien se ha criado, Yang Chen, y cómo poquito a poquito se va rompiendo hasta el punto de que se vuelve prácticamente loco. O sea, la escena final de Wei Wuxian antes de morir y revivir, porque esa es la trama de la serie. O sea, Wei Wuxian muere y 5 años... 10, 15... Muchos años después revive. Yo no me esperaba que fueran directamente por el hecho de que sí. O sea, Wei Wuxian llega un momento en el que podríamos considerarlo un villano, aunque no lo sea. En el fondo Wei Wuxian cree que lo está haciendo bien y lo único que quiere, y los demás es verdad que son unos gilipollas con él, pero toma malas decisiones y cosas malas pasan porque él toma malas decisiones y juega con poderes muy muy turbios. Que no es un personaje blanco, o sea, obviamente es chino. No es un personaje que dice, sí, es el bueno y ya está. Todos toman buenas decisiones y malas decisiones que le llevan a ser un personaje gris, que son los personajes que a mí me gustan, y hablé de esto en Shang-Chi. Y yo creo que eso se lo cargan un poco, igual que hicieron en Shang-Chi, se lo cargan un poco cuando meten una mano negra que está haciendo como que todo eso le pase a Wei Wuxian. Por otra parte, Lan Shang yo creo que representa el amor incondicional. Ese chico, desde el momento que ve a Wei Wuxian entrar y la lía, dice, ya está, marido. Wei Wuxian se enamoró de Lan Shang poquito a poco, pero Lan Shang fue como... ¡boom! Un personaje que es muy complejo también porque él es muy recto, quiere seguir las normas, se ha criado con unos valores muy muy serios y unos valores que por las circunstancias ha creado unas barreras y una sensación de tengo que ser bueno, que con Wei Wuxian lo tira todo por la borda porque lo ama. Y la censura china no puede esconder eso. O sea, no hay forma de heterosexual de explicar nada de lo que pasa en esta serie. Y hay momentos en los que se nota que los censores chinos dijeron, nos rendimos. Me parece mucho más bonito en la serie que en el libro. En el libro yo creo que se centra un poco en... Creo que la serie también ya gana mucho en que está contada... Tenemos un poquito al principio de Wei Wuxian, te dicen que ha resucitado y tal... Y luego ya son todos flashbacks hasta el capítulo 33 o así. O sea, hay 33 capítulos de flashback. El libro mezcla cosas actuales con flashback y creo que no les da la misma dimensión a los personajes. O sea, la forma en la que mira a Wei Wuxian, la forma en la que le escribe una canción. Es que es precioso y de verdad es una historia de amor incondicional, bonita, y en la novela incluso se casan. Los actores también tienen una química increíble. Xiao Shan, sobre todo, Wang Yibo, es que tiene como su personaje es mucho más serio, no tiene tanto diálogo, entonces no puede, tampoco muestra muchas emociones, pero en cambio Xiao Shan llora bonito. Cuando ves el dolor en la cara de Wei Wuxian y cómo lo representa Xiao Shan y cómo llora, pelos como escarpias, o sea, que le den un Oscar a ese chiquito. Vale, auxi de la edición. Esta parte se me ha jodido el micro, no sé por qué, y no ha grabado nada, entonces es el micro de la cámara, cual es un cagazo, pero es lo que hay. Nada, lo siento, soy muy manca. Bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes secundarios porque son muy muy relevantes en esta serie, la trama. Personajes secundarios así más relevantes para mí, y yo sé que estos aparecen en 3 episodios y aún así me parece que son de los personajes que más tendríamos que estar hablando en esta serie. Y son los cultivadores independientes, estos no tienen clan, que son Xiao Xinzhen y Song Lan. Estos dos son Wei Wuxian y Lan Shang, lo que podría haberles pasado. O sea, Wei Wuxian y Lan Shang deciden quedarse dentro de sus respectivos clanes y en cambio estos dos son cultivadores independientes. Ellos han decidido irse de su clan. En el caso de uno de ellos ya era un cultivador errante y les pasa de todo a los pobres y tienen un final súper triste y creo que también lo hacen un poco para que sientas ese miedo de ¿vas a tener un final feliz? ¿Tú estás seguro? Porque ellos no lo han tenido. Y además van vestidos de blanco y de negro, como Wei Wuxian y Lan Shang, uno es muy serio, el otro no tanto. Es que son exactamente Wei Wuxian y Lan Shang. Otra vez con el iluminador. Ay, lo que me gusta. Luego tenemos la familia de Wei Wuxian, que está en Yang Chen, que es su hermano, y Yang Yali, que es su hermana.
Yang Lee es el personaje más cookie. O sea, todos deberíamos tener una hermana como ella. Y no se merece todo lo malo que le pasa. Yang Lee es la mayor de los tres. Se casa con el heredero del clan Jin y tienen un hijo. Y Yang Lee es como la representación de... yo creo que de la familia. Ella es como el nexo de unión de esa familia. Y solo quiere que Wei Wuxian esté bien. La ves sufrir tanto, ves como primero muere su marido, se pasa días en el velatorio, y solo abandona a su hijo y ese velatorio por ir a cuidar a Wei Wuxian. En la forma en la que muere sujetando a Wei Wuxian y diciéndole corriste demasiado rápido, y representa muchísimo el personaje de Wei Wuxian. La forma en la que lloré, o sea, me destrozó. Luego tenemos a Lan Xixen, que es el hermano de Lan Zhan y que es el shipper número 1 de estos dos. Maravilloso lo poco sutil que es este chiquito. Y ellos dos son los gemelos de Jade. Y es la relación de ellos dos es muy bonito porque Lan Xixen no le reprocha nada. Lan Zhan entiende que lo ha hecho por amor, entiende su relación con Wei Wuxian y siempre está ahí para proteger. Yo creo que Lan Xixen es la forma masculina de Yang Lee. Luego tenemos a Nie Huaizhan. He pronunciado eso mal, seguro. Bueno, total. Es un amigo de Wei Wuxian y aquí es donde tengo mi primer problema. No le deis a personajes malos que están guays siendo malos una explicación. La gracia del personaje es que hay veces que lo estás viendo y dices... ¿qué haces? O sea, te sientes como un padre decepcionado a veces con Wei Wuxian. Que las manos negras yo diría que son Nie Huaizhan y Jin Wanjao. Sobre todo Jin Wanjao. Ese chiquito se veía que era malo desde el primer momento que salió. O sea, sutiles no son. Pero aún así, o sea, que te explican que ese chiquito tiene, o sea, tiene una historia que puedes incluso entenderle. Un poco decir, vale, lo has pasado mal de pequeño y tal. Hasta ahí, o sea, yo podría haber entendido que él quería conquistar el mundo de los cultivadores. Es el típico de malo que me gusta porque tiene una explicación de por qué es malo. Pero ¿por qué le teníais que hacer también que era el que estaba controlando las sombras y los poderes demoníacos de Wei Wuxian y haciendo que se le fuera la pinza? O sea... no necesitaba eso, o sea, dejarme a Wei Wuxian atormentado. A veces siento que la serie peca un poquito de eso. Podemos hacer a Wei Wuxian malo porque entonces a la gente no le gustaría y yo creo que eso es un error. ¿A la gente le gusta un malo? Vamos que sí le gusta un malo. Bueno, ya vamos a la última parte de este vídeo. Ya os he dicho que quiero hacerlo más cortito este vídeo. Quiero empezar a hacer vídeos más cortitos. Es que cuando me pongo a hablar... no hay quien me pare. Hemos hablado un poquito de eso ya. Me voy a meter un poquito en general que es la censura china, ¿vale? No entender el contexto político de las cosas nos hace ver las cosas como no son realmente. Y tenemos que entender que esta serie, o sea, está hecha de la forma que está hecha porque la censura es consecuencia de unas políticas homófobas. Creo que eso hay que entenderlo, creo que eso es una conversación que deberíamos tener. Y esto no tiene nada que ver con que sea un país asiático ni con que sea un país comunista. O sea, no quiero ni un comentario fachita, por esta conversación. Tenemos el deber de, ya que celebramos estos personajes, luchar porque las personas LGTBQ de cualquier país tengan los mismos derechos. Formémonos y luchemos porque hay mucho por lo que luchar. Y si desde la otra parte del mundo también podemos luchar por ello. Hay asociaciones, hay ONGs, hay mucho, incluso artistas. No debería ser solo el comprar discos o el consumir series. No estoy generalizando, obviamente. Por ejemplo, las ARMY, hace poco BTS colaboró con Megan Thee Stallion y recaudaron un montón de dinero para las causas de Black Lives Matter. Y eso es lo que necesitamos. O sea, que el fandom se una no solo para... lo bonito, sino para luchar por las causas que afectan de verdad a las personas a las que apoyamos. O sea, eso me pareció precioso. ARMY de nuevo. Bueno, y después de este rant, ya está. Ese ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Creo que es un vídeo mucho más diferente, mucho más serio. Tal vez Shang-Chi fue un poco caótico. Al final el maquillaje ha quedado bien, creo. Seguidme en Instagram, es a_and_dare_art. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, viernes y domingo. Quiero empezar a introducir no solo las fricadas y maquillaje, quiero hacer momentos nostalgia y maquillajes. Había pensado en lo que hablaría de series de la infancia como American Dragon, Código Lyoko. Quiero hacer vídeos sobre eso, espero que os guste. Y si también os interesa que haga más vídeos de
corte no político, pero de más críticos, como lo que estábamos hablando antes. Y si queréis que haga vídeos más de eso, podemos hacerlo. Dejar un comentario y pues nos metemos en barrena. Y ya está, eso es todo. Nos vemos el viernes. Bye.